Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo les digo es el amor de mi vida. Gracias por quererme como yo te quiero. No me veo sin ti y no te exagero. Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar, mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día. Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías, siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida, hasta que la muerte un día nos separe. Yo voy a ser y tú mía. Calibre 50, chiquitita. Quedarán ya emparentados para siempre, porque ustedes le entregan a su hija y la señora también entrega a su hijo y se hace una sola familia. Quieren recomendarle, a pesar de que ya han compartido sus vidas un momento considerable, un año, 2 años, 3 años, quieres entregarse en la frente, en la puerta de la iglesia. Así nomás, unas palabras de ella. Aquí te entrego. Bueno, para tú dile una palabrita a la muchacha. Quieres agradecer a los papás, aunque ya los conoces y han compartido, pero quieres dirigirle una palabrita a mamá, papá. Bueno, desde este momento aquí el caballero se va a acercar como lo ha hecho, y esperemos que cuando haya algún contratiempo, pues ustedes, mamá, papá, mamá, díganle una palabrita para que recomponga la vida, la familia. No pleitos, sino de toda la convivencia, como hemos platicado, por el lado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que dirige nuestras vidas y que viene a salvarnos, estén con cada uno de ustedes. Vamos a acompañar en este momento tan bonito, en especial, a Johnny Lorenzo, Elizabeth Ramírez, papás, familiares y amigos que hoy comparten este momento de alegría. Los ponemos en las manos de Dios y le decimos: yo confieso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad De nosotros. Señor, Ten piedad de nosotros. Señor, Ten piedad. de nosotros. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Johnny Lorenzo y Elizabeth Ramírez, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sentados para que escuchemos con atención la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Nos persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Estos y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Bienvenido Johnny, bienvenida Elizabeth. Es un día bonito, especial en el caminar de sus vidas. Esperemos que este momento de alegría, de gozo, perdure por mucho tiempo y se grabe aquí en la cabeza, aquí en el corazón, cuando haya un momento de dificultades, de pleitos. Recuerden aquel compromiso: te acepto a ti y voy a estar contigo en las buenas y en las malas, ¿sí? En la salud, también en el dolor, en la enfermedad. Esas palabras hay que recordarlas siempre. Se van a decir, las sabemos y las decimos solamente recitadas, pero en los matrimonios hay que vivirlos, hay que vivir este compromiso. Bienvenidos padrinos, papás, familiares, amigos que hoy comparten este momento de alegría, de felicidad con Johnny, Elizabeth. Hemos escuchado la primera lectura, cómo Dios dijo:
No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien para que lo ayude. Allí está la ayuda, allí está la presencia de la dama, de la mujer. Por eso ustedes participaron en ese retiro allá en Iguala. No pueden expresar tantas cosas que se ven, que vieron, que oyeron, que experimentaron y que también reafirmaron este matrimonio. Quiero quitar de mi vida, ustedes saben muy bien, el grito, la ofensa, el coraje, la mala palabra. Voy a ser diferente, y ese es el gran reto para cada pareja, para cada matrimonio, porque en el matrimonio se casan no para estar discutiendo, no para estar peleando, no para estarla pasando mal, sino la alegría, la felicidad. A veces en el matrimonio el amor se va terminando, ustedes saben muy bien. Ya en el matrimonio se vive solamente por costumbre, pero ya no por amor. Cada quien se levanta a la hora que quiere, ya ni se saludan, ya ni se felicitan, ya ni se apoyan, cada quien por su lado a veces. Y eso no está bien, porque es la compañera. Delante de Dios te la entrega a sus papás, y delante de Dios también, joven, te entregan al futuro esposo, y esperemos que los dos lleguen felices para siempre. El evangelio que hemos leído es un evangelio tradicional, donde nuestro Señor Jesucristo, no por ser Dios, no iba a ir a una convivencia, fue a la celebración de un matrimonio y estaba allí entre toda la gente. Lo conocían perfectamente porque era un hombre diferente, un hombre amable, un hombre que podía hacer muchas cosas, pero como Dios, excelente, maravilloso. La gente sabe, en el momento en que toda la gente, imagínate, están reunidos en la fiesta, están conviviendo. Supongamos que te pasa ahora, no hay tortillas y los platos ya están servidos, y yo ni las tortillas, y cada rato y yo ni las tortillas, y alguien por allí dice: ahí anda Jesús, dile que nos ayude. Se acercan a María Santísima y Jesús dice: caray, pues bueno, les vamos a echar una manita allí en la fiesta. Y de repente, tanta tortilla que vieras allí, así como les pasó, estaban, dice, 6 ollas. Cada olla era de 100 litros. Y Jesús les dice a los que andaban sirviendo, María Santísima, que llenen esas ollas, por favor, ahorita de agua. No sabían qué iba a pasar, no sabían. Ahora las llenaron inmediatamente. Saquen un poquito, llévenselo al novio, llévenlo al encargado para que lo reparta, para que vean ustedes y cuál fue la sorpresa de toda la gente. Y el responsable de repartir el vino lo probó y dice: ay caray, es un vino muy exquisito. Y va corriendo con el novio y le dice: ven para acá. Todo mundo sirve primero el vino mejor y al último deja el corriente. Y mira tú, en cambio, has guardado el vino mejor. Ahora, vean ustedes, cuando hay una fiesta, ustedes saben muy bien, llegamos muy lúcidos a la fiesta. Inmediatamente vemos en la mesa, dice: ay caray, es un whisky. Sí, pues está bueno. 4, 5, se acabó la botella de whisky. Y al ratito, como ya está la cosa prendida, les ponen aunque sea alcohol con refresco y dicen: pues nos tomamos. No importa ya el whisky, el alcohol con refresco. Y al rato, pues ya no saborean. Y en cambio, la bendición de Dios, la ayuda de Dios, vino mejor, exquisito, añejado, bueno. Por eso no quiere decir que Jesús era un borracho y demás, sino ante todo que ayuda, que está cerca del matrimonio, que ante todo lo reconocieron como tal. Y yo quiero decirles que ustedes estamos aquí cada 8 días.
si viven aquí o si van para otro lado, cada 8 días la Eucaristía, la Santa Misa, cada 8 días, no cuando tengamos algún problema emocional o tengamos algún contratiempo, cada 8 días, obligación como católico, ir a la Santa Misa, cada 8 días, que no se les olvide. La misa dice que es de precepto los domingos. Si fallamos los domingos, es una falta delante de Dios como pecado. Así que ante todo organícense ustedes para que al mediodía o por la mañana o por la tarde siempre escuchar la palabra de Dios, que haga mella en sus corazones. Échenle todas las ganas del mundo. Hoy van a recibir la bendición de Dios y que esta bendición también ustedes la cuiden. No la desechen, no la pierdan, sino a luchar siempre. Dios los bendiga pues. Johnny, Elizabeth, de pie, ustedes nada más. Te pregunto, Johnny, Elizabeth, porque están tus papás, están tus familiares, están tus amigos. Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Elizabeth, Elizabeth, yo, Johnny Lorenzo, te acepto a ti, Elizabeth Ramírez, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Elizabeth Ramírez, te acepto a ti, Johnny Lorenzo, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga estos anillos, estas arras, este lazo, que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre. Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre. Amén. Dile su nombre. Recibe este anillo
como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre. Recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Dáselas poco a poco y dile su nombre. Yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Padres, reciban la palabra de Dios, que contiene los ejemplos de la vida. Que esta palabra sea la fuente, luz y vida en el camino que hoy emprende como pareja, como matrimonios cristianos. Amén. Todos de pie. Un aplauso, por favor, a este matrimonio, nueva familia. Para que estos nuevos esposos, Johnny, Elizabeth, vivan siempre con mutua fidelidad, tal como hoy se han prometido ante Dios y ante la iglesia. Oremos. Para que el Creador de todas las cosas bendiga su amor como el brote de nuevas vidas, que sean la alegría de su hogar. Oremos. Para que su amor de Johnny, Elizabeth, nunca se debilite con el egoísmo, con el pleito, sino que sea irradiación de verdadera caridad hacia todos. Roguemos al Señor. Pedimos también por los papás de Johnny, de Elizabeth, por los familiares y amigos que hoy los acompañan. Oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras oraciones y concede a los nuevos esposos, Johnny Lorenzo, Elizabeth Ramírez, los bienes que desean y que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, en tu bondad los dones que te presentamos con alegría, y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor.
Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo todos: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana al Señor. bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. santo, 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 santo es el Señor. De rodillas, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Jesucristo, que viene a salvarnos, está aquí con nosotros. Sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos Johnny Lorenzo, Elizabeth Ramírez, que en Cristo hoy fundan su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. De misericordia de nosotros, de los amigos, de la familia de Johnny y Elizabeth, de sus padrinos Rodrigo, Gloria, Esther, así con la Virgen, San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Todos le vamos a decir a Diosito cantando fuerte, todos: Padre nuestro que estás en el cielo, de nosotros tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Salúdense en Cristo Jesús, dense el saludo de la paz. Jesucristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo los guarde para la vida eterna. Amén. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Johnny y Elizabeth Ramírez, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente decimos amén. Johnny Lorenzo, Elizabeth Ramírez, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Y que la bendición de Dios los acompañe siempre. Nos persignamos todos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Un aplauso fuerte para estos nuevos esposos, marido y mujer, para siempre.
Retírenles el lazo, los velas. Tienes cosas muy felices, cosas buenas, cosas tristes, alegrías y dolor. Pero lo que muchos no comprenden, que se vive diferente cuando se vive de amor. Es el amor, es el amor, es el amor el que te puede hacer cambiar. Es el amor, es el amor, es el amor el que te puede hacer cambiar. Nada en este mundo es comparable con la dicha inigualable de poderse enamorar. Uno ve las cosas diferentes, sonreímos a la gente toda la felicidad. Es el amor, es el amor, es el amor el que te puede hacer cambiar. Es el amor, es el amor, es el amor el que te puede hacer cambiar. La verdad no pensamos ni imaginamos todo lo que pasaría solo con una mirada. Te acercaste de una forma misteriosa y en ese preciso instante te confieso me gustaba. Despertaste en mí tú la curiosidad. De repente este amor empezó a entrar, pero de ese amor del bueno. Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos, que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero. Es que algo tan perfecto no puedo ponerle peros. Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso. Y cómo no enamorarme si tienes lo que me gusta. El proceso de quererte, vieras cuánto se disfruta. Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura. Y hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias. No lo teníamos pensado, pero ve como aquí estamos, los dos bien enamorados. Y es calibre 50, chiquitita. Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos.
Así como que chavito se la perdió. El bolo ya. No dijeron nada. ¿Mm? No dijeron nada.
Hagas 4 panas, ya más machoso, Bueno. Y yo que siempre defendí que era una tontería, y yo que tan decepcionado estaba del amor, y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía. Mi pasado es solamente una buena lección. No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas. Si no tienes la menor idea, te lo explicaré. Contigo sí me perdería en cualquier laberinto. Contigo queda más que claro que Dios me escuchó. No me imagino mi futuro si no es de tu mano. Pusiste todas las heridas de mi corazón. Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte. Contigo vives tan sencillo. Fuertes aplausos para los novios y sus damas y champelas. Hoy al fin estoy esperándote, la más hermosa que mis ojos puedan ver. Hoy es el día que nos uniremos ante Dios. Hoy sellaremos nuestro pacto entre los dos. Se acerca mi felicidad, todos me miran pasar. Hermosa mujer, yo por siempre la amaré. Delante del altar estoy esperando el momento más deseado, que uniremos nuestras vidas para siempre. Te prometo, mi amor, que así será, porque mujer como tú no encontraré jamás. Delante del altar estoy contando los segundos que han de llegar, mientras mi corazón fuerte diga tu nombre. Y los aplausos fuertes para los novios, fuertes aplausos. E iniciamos con el vals familiar.
invitamos el vals con la presencia de la mamá del novio, Pascual Sotelo y acompañante. Invitamos a los abuelos del novio, Inocente Lorenzo y esposa. Invitamos a Erika Lorenzo y Jennifer Lorenzo, hermanas del novio. Invitamos a Antonio Lorenzo y esposa. Invitamos a los padrinos de velación, Rodrigo, Inés y esposa. Invitamos a Leonardo Ramírez y esposa, padrinos de bautizo del novio.
estos momentos a Fernando de la Cruz y esposa, padrinos de confirmación. A los tíos del novio, Amadeo Lorenzo y esposa. Invitamos a Agustina Lorenzo y esposo. Invitamos a Francisco Lorenzo, Magdaleno y esposa. A Juan Lorenzo y acompañante. Invitamos a Teresa Lorenzo y esposo. Invitamos a Isidoro Lorenzo y esposa. Invitamos a Pascual Acertelo
acompañante. Invitamos a los papás de la novia, Sergio Ramírez y esposa. A Juan Vargas y esposa, padrinos de bautizo de la novia. A Elizabeth Alejandro y Graciela Morales. La presencia de Sergio Ramírez y Jessica Araceli, hermanos de la novia.
maternos de la novia, Emiliano Ramírez y esposa. Martín Castañeda y esposa, abuelos maternos de la novia. Ramírez y esposa. A Santa Ramírez y a Naí Ramírez. La presencia de Graciela Ramírez y esposo. A Diego Ramírez y esposa. A Jorge Castañeda y esposa. Invitamos a Rodrigo Inés y esposa. La presencia de
Alfonso Santos Montes y su esposa. Invitamos a Ángel Bautista y Jessica Araceli. Invitamos a Juan Ramírez y esposa. Francisco Asensio y esposa. Vamos a invitar a las damas y chambelanes Paula Ramírez y Christopher Ramírez. Carla de la Rosa y Andrés Sánchez. Natividad Reina y Sergio Ramírez. Susana Regino y Carlos Alberto Ramírez.
Jennifer Claudio y Edwin Lucena. Para finalizar con el vals familiar. Y los aplausos para los novios. Fuerte los aplausos. Johnny Lorenzo, por supuesto, y su ahora esposa Isabel. Y vamos a poner, por supuesto, con los números preparados para esta noche. En estos momentos tenemos un tema que van a bailar los novios, un tema principal, y dice más o menos así. Fuertes los aplausos para recibirlos ahí en el centro de la pista. Vamos a lanzar la canción. Y fuertes aplausos para Johnny e Isabel.
pensado que si tú eres mi verdadero amor y yo les digo es el amor de mi vida. Gracias por querer como yo te quiero. No me veo sin ti y no te exagero. Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar, mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida, hasta que la muerte un día nos separe. Yo voy a ser tuyo y tú mía. Calibre 50, chiquitita. Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar, mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida, hasta que la muerte un día nos separe. Yo voy a ser tuyo y tú mía. Y los aplausos son para los novios. Sean fuertes aplausos para Johnny e Isabel, hoy con este tema de vals municipal. A la salida. Bueno, continuamos y tenemos ahora el tema de salida para proseguir con el programa. Chela. Despedimos a los novios y a los esperantes. Fuertes aplausos. Y posteriormente seguimos con el programa. Hoy al fin estoy esperándote, la más hermosa que mis ojos puedan ver. Hoy es el día que... Y seguimos continuando con el programa de esta noche. Vamos a seguir con las tradicionales y típicas calabazas. Así que invitamos a venir a los familiares, si son tan amables de acercar 2 sillas en el centro de la pista para dar paso al tercer baile de las calabazas, y también la invitación para las damas de compañía se vayan preparando. Ellas son las primeras en participar en este número, así que invitamos a los familiares para que sean tan amables de acercar 2 sillas en el centro de la pista y poder agilizar esto para poder seguir
con el programa y posteriormente con la música, para que todos los amigos se diviertan, la pasen. Anillo de bodas que puse en tu mano, anillo que es símbolo de nuestro amor, que unió para siempre. Vamos a felicitar por la felicidad eterna de los novios, deseando que seamos felices siempre y que cada día demuestre ese gran amor que son sido hoy en este día. A la cuenta de tres decimos un saludo a las dos y a las tres. Salud, salud, salud. Y los aplausos a los novios, fuertes, pero fuertes aplausos. Para Johnny e Isabel. Los novios también listos, preparados, y vamos a bailar esto, dice. Eso es, vamos a bailar. Y tienen que caer los novios. Así que sus amables, por favor, atrás de la novia, en estos momentos la novia va a bailar el ramo. El aplauso a los novios, fuertes aplausos. Corto nada más el baile de los laterales. Ahí está ustedes. Ahora sí, vamos a proseguir. Falta ya va a mandar el ramo. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está contemplando. ¿A quién se va a aventar el ramo? Sale listo. A las tres, a la una, a las dos y a las tres. Nadie, se quedó en la mesa. Felicidades a la ganadora del ramo. Ay, qué guapo. Sale a la cuenta de tres. El novio dirá a la cuenta. Contamos a la una, a las dos y a las tres. Se fue nada más el ensayo. Y ahora sí, viene la buena. Y contamos una, dos y tres. Ahí está, felicidades. Ahorita la niña, no, felicidades al ganador. Muchas felicidades, hay que guardarla. Un bonito recuerdo por parte de los novios.
del pescador es una vida muy sana. La vida del pescador es una vida muy sana. Comienza con el domingo, los 6 días de la semana. Comienza con el domingo, los 6 días de la semana. Uno se va a la pesca, otro se queda tomando.
Listo para los temas, porque come mucho chile, ya le cayó la raíz. Pero Petra no se raja, come chile en la mañana, come chile a mediodía, come chile todo el día. Pero Petra no se raja, que le arda la barriga. Puro chile con tortilla, puro chile con tortilla. Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero azul. Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero azul. Pobre Petra, Petra la borracha dice que se va de lado, porque come puro chile machucado. Petra la borracha dice que se va de lado, porque come puro chile machucado. Puro chile machucado, puro chile machucado, puro chile machucado, puro chile machucado. Y en la costa de Oaxaca vive un negro conocido, tiene los dientes de grande, pero cuando él se ríe siempre pela su mazo. En la costa de Oaxaca vive un negro conocido, tiene los dientes de grande, pero cuando él se ríe siempre pela su mazo. En la costa de Oaxaca vive un negro conocido, tiene los dientes de grande, pero cuando él se ríe siempre pela su mazo. Siempre pela su mazo.
Algo estará sonando ahí las guitarras de los 20 de la Sierra. El día 7 de diciembre, aquí en la cancha central, sí, baile de feria. Y se baila así. ¿Quieres por la fórmula musical? ¡Vamos!
para arriba porque se estaba comiendo las costillas de su amiga, porque se estaba comiendo las costillas de su amiga. Y a la Quimichú, que el sopilotito, y a la Quimichú se fue para arriba, y a la Quimichú, que el sopilotito, y a la Quimichú se fue para arriba. Porque se estaba comiendo las costillas de su amiga. Y a la Quimichú, que el sopilotito, y a la Quimichú se fue para arriba. Y a la Quimichú, que el sopilotito, y a la Quimichú se fue para arriba. Se fue para arriba porque se estaba comiendo las costillas de su amiga, porque se estaba comiendo las costillas de su amiga. Y a la Quimichú, el sopilotito, y a la Quimichú se fue para arriba, y a la Quimichú, el sopilotito, y a la Quimichú se fue para arriba. Y es el bonito canto del sentimiento de su querer. Vuelan las golondrinas cuando comienza el amanecer. Y es el bonito canto del sentimiento de su querer. Vuelan de rama en rama cuando la aurora está por llegar. En busca de su amada que allá en el nido solita está. Vuelan de rama en rama cuando la aurora está por llegar. Y en busca de su amada que allá en el nido solita está. Pero que merengue negra, yo quiero bailar toda la noche y en la madrugada, pero que merengue negra, yo quiero bailar toda la noche y en la madrugada.
una estrella tambora, en esto tenía que irte, después el niño perdido, y por eso muy bonito, para que vean cómo me digo, ay, ay, ay. Y échale compa, la rita se la primo, y así se vaya como en el rancho, compadre. Y él le puede pasar a la base, por la cuarto y ya. Vamos a la ya, compa. Y nos vamos hasta San Luis Potosí, oiga. ¡Tóquinos a la cara de Soya! ¡Vamos para los pozos de Guerrero! ¡Échale, primo! ¡Ahí vas! Y hasta parece que andamos allá por Santa María, primo. ¡Anda todos, cuidado! Y nos vamos hasta Valparaíso, Zacatecas, oiga. Allá por la base de San Bernardo. Y arriba la defensa del 5 de julio, ya. ¡Puesta! ¡Sacúdala, primo, sacúdala! ¡Apriétala, apriétala! ¡Zapateña, mi compa! ¡Allá para toda la raza de Jalisco! ¡Para toda la raza del Estado de México, ya! ¡Para que la pierda, Jalisco, ya! Y nos vamos hasta Juárez, Morelos, primo. ¿Cómo ven? Ya está. En los zapatitos lo bonito, compadre. Para todos los amigos que bailan así, bailaron. Quiero que hagas una fiesta para que la gente baile, las muchachas se diviertan. Ay, cielo, cuando yo muera, quiero que hagas una fiesta para que la gente baile, las muchachas se diviertan. Ya cuando yo esté en la casa, que no me entierre con marcha, que me toque el mar azul y que bailen las muchachas. Ya cuando yo esté en la casa, que no me entierre con marcha, que me toque el mar azul y que bailen las muchachas. Marcelo se goza, Chelo, junto con San Pedro, el fondo. Ya cuando yo esté en el cielo, dándole vuelta al creador, le diré que soy un bailero y también mi pachanguero. Ya cuando yo esté en el cielo, dándole vuelta al creador, le diré que soy un bailero y también mi pachanguero. Y vamos a bailar, vamos a gozar, que el marazo que nos va a tocar. Vamos a bailar y vamos a gozar, que el marazo que nos va a tocar. pachanguero, ya cuando yo esté en el cielo, dándole cuenta al creador, le diré que
un bailito y también un pachanguero. Y vamos a bailar, vamos a gozar, que el mar azul que nos va a tocar. Vamos a bailar y vamos a gozar, que el mar azul que nos va a tocar. Azul, son los amigos que siguen tocando la canción Sultán en este momento. Recuerden que vamos con los temas de la música. Yo tengo un burrito y no tiene compañera, la que lo acompañe es una preciosa yegua. El burro le dice a la yegua condenada, esta es muy grandota para que se te amara. El burro le dice a la yegua condenada, esta es muy grandota para que se te amara. Y voy a crecer, y lo vas a ver, por las machitos vamos a tener. Y voy a crecer, y lo vas a ver, por las machitos vamos a tener. A nuestras tías, a Lupe, Socorro, Pedulfa, Mirela, Añe Costa Azul, para todos los familiares con mucho cariño. Saludito, ¿y dónde está? Les digo de siempre. Yo tengo un burrito y no tiene compañera, para que lo acompañe una preciosa yegua. Yo tengo un burrito y no tiene compañera, para que lo acompañe una preciosa yegua. El burro le dice a la yegua condenada, esta es muy grandota para que seas mi amada. El burro le dice a la yegua condenada, esta es muy grandota para que seas mi amada. Y voy a crecer, y lo vas a ver, por las machitos vamos a tener. Y voy a crecer, y lo vas a ver, por las machitos vamos a tener. A nuestro amigo Carlos Martínez, alias el Negrete, allá en Oakland, California. Vamos a ir. Para mis tíos, Gustavo y Narciso Gómez, allá en la Unión Americana, un sobrino.
esa yegua, el burro le dice a la yegua condenada, esta es su grandota para que se te amara. El burro le dice a la yegua condenada, esta es su grandota para que se te amara. Y voy a crecer, y lo vas a ver, por las manitos vamos a ver. Y voy a crecer, y lo vas a ver, por las manitos vamos a ver. Esa cuna no te extraña, como ninguna. Esa cuna no te extraña, que linda estaba la luna. Una sola no te extraña, y más yo los callejones. Por allá donde yo vivo, yo no les riego, señores. Por ahí se dan los gritos, unos gritos de dolor. Recuerdo iba amaneciendo, poco a poco amaneció. En esa misma mañana, la gente se ruja. Que por la noche habían visto una animal de 5 patas. Y yo con curiosidad decidí investigar. Y la noche últimamente por ahí se puso a observar. Tenía 2 patas adelante, tenía 2 patas atrás. De una pata, solo el burro nomás. Y más yo los callejones, por allá donde yo vivo, yo no les miento, señores. Por ahí se escucharon gritos, unos gritos de dolor. Pero así fue amaneciendo, poco a poco amaneció. En esa misma mañana, la gente se burla. Que por la noche habían visto un animal de 5 patas. Y yo con curiosidad decidí investigar.